Saludos. El tema que nos hemos propuesto compartir en esta ocasión es la Biblia y los métodos de traducción. Este estudio lo vamos a desarrollar bajo el siguiente esquema. 1. La etimología de la palabra Biblia. 2. La labor de traducción en la historia judeo-cristiana. Y 3. Vamos a hablar sobre la consistencia en los métodos de traducción bíblica. Pues bien, a pesar de lo que dicen la mayoría de las fuentes, la palabra Biblia no viene de biblos, sino más bien de biblion. En verdad, la palabra biblion era un diminutivo de la palabra biblos, pero ocurre que el nominativo y el acusativo plural de biblion es la palabra biblia, que es una forma prácticamente igual a la castellana Biblia. La diferencia solamente está en el acento. Noten, el griego biblia y la palabra castellana, muy conocida por todos, Biblia. Ahora, la palabra castellana, Biblia, es bisílaba y grave, es decir, su sílaba tónica es la penúltima sílaba, mientras que la palabra griega biblia, que significa libros, con el acento y la tilde en la i de blia, rompe el dictongo y la convierte en trisílaba biblia, como en filosofía, pero continúa siendo grave. Ahora bien, es la expresión griega biblia la que se traduce libros en Juan 21:25 cuando dice: y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros. Ahí está el griego biblia que se habrían de escribir. Segunda de Timoteo 4:13, cuando dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, el griego biblia, tat biblia, mayormente los pergaminos. Y Apocalipsis 20:12, que dice textualmente: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros, griego biblia, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En lo que respecta al Antiguo Testamento, la expresión no se encuentra en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, dentro de lo que la mayoría de los cristianos protestantes llaman canon del Antiguo Testamento. No obstante, sí se la encuentra, y solo en Primera de Macabeos 12:9, la frase completa es ta biblia ta hagia. La expresión griega ta biblia ta hagia. Lo interesante es que el libro de Macabeos forma parte de los llamados libros deuterocanónicos, que es una denominación asumida por lo general por el catolicismo romano. Gracias a Dios, este libro, es decir, 1 Macabeos 9:12, puede ser consultado en la versión popular de estudio, también en las ediciones de la Biblia en versión popular, que se identifican como interconfesionales y que agregan la nota con los deuterocanónicos. El texto de 1 Macabeos 12:9 dice: aunque nosotros no tenemos necesidad de estas cosas, pues buscamos nuestro apoyo en los libros sagrados. En griego dice ta biblia ta hagia, que poseemos. Concluyendo, aclaro que, aunque la Biblia en lenguaje sencillo, que luego vino a llamarse por completo la Biblia en lenguaje actual, tradujo en Juan 5:39 con el modo indicativo, que es lo correcto, es decir, ustedes estudian, escudriñan las Escrituras. En cambio, la expresión ustedes estudian la Biblia es un inadmisible anacronismo, ya que para el tiempo de Jesús
todavía los judíos no habían llegado al consenso que arribaron hasta los años 90 después de Cristo con respecto a los libros que finalmente comprenderían el canon de la inadecuadamente llamada Biblia hebrea, lo que los cristianos comúnmente llamamos el Antiguo Testamento. Finalmente, para el tiempo de Jesús y del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento no se había escrito en una sola línea. Reitero, para el tiempo de Jesús, del Nuevo Testamento no se había escrito ni una sola línea. Esto demuestra lo inaceptable que resulta que la Biblia en lenguaje sencillo o Biblia en lenguaje actual use la palabra Biblia en Juan 5:39. Además, hay que decir que fue mucho después, en el siglo XIII, según algunos, cuando la expresión la Biblia comenzó a usarse para referir al conjunto de libros sagrados del cristianismo comprendido por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como lo conocemos hoy. Así que la palabra Biblia, que ahora es un sustantivo femenino singular, originalmente viene de una expresión griega ta biblia, que significa los libros, y era un neutro plural. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda parte de este estudio, que es la labor de la traducción en la historia del pueblo de Dios en la tradición judeo-cristiana. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda parte de este estudio, la labor de traducción en la historia del pueblo de Dios en la tradición judeo-cristiana. Nos preguntamos, ¿cuál fue la situación lingüística del pueblo de Israel antes y después del establecimiento en Canaán? Aunque no poseemos datos muy seguros sobre la etapa de la prehistoria del pueblo de Israel, parece seguro afirmar que los orígenes de Israel hay que buscarlo entre los arameos. Consideremos, por ejemplo, las siguientes citas bíblicas. Génesis 25, 19 y 20 dicen: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Génesis 28, 1, 2 y 5. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu padre. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Génesis 31, 18, 20 y 24. Y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Deuteronomio 26:5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Esto nos lleva a la conclusión de que posiblemente el idioma original del pueblo hebreo no fue el idioma hebreo, sino el idioma arameo, y que fue posteriormente que adoptaron la lengua del país en el que se asentaron, es decir, el hebreo. En el Antiguo Testamento, la expresión lengua de Canaán, según se nota en Isaías 19 y 18, y la expresión lengua de Judá, Nehemías 13:24, refieren al idioma hebreo. Es más, en Isaías 36:11, en un mismo contexto, se hace diferencia entre la lengua de Judá, el hebreo, y el arameo.
Alrededor del siglo 8 a.C., hallamos en la Biblia el testimonio de que Israel desconocía el arameo y había asumido el idioma hebreo como lengua nacional. Consideremos la evidencia que nos da Segunda de Reyes 18, 26 al 28. Entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Raxaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. El Raxaces les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuesto a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Raxaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, es decir, hebreo, y habló diciendo: oíd palabra del gran rey, el rey de Asiria. Compárese, por ejemplo, Isaías 31, versículo 11 al 13. Sin embargo, después del exilio, entre el año 587 y 586 a.C., en el siglo IV a.C., encontramos una situación muy diferente, pues ahora el pueblo ha perdido el dominio del hebreo y habla arameo. Esta situación es la que hace necesaria la traducción del hebreo al arameo de la lectura que hizo Esdras de la ley en Nehemías 8, versículos 6 al 9. Cito: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acuc, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios santo es Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Más adelante, al llegar al siglo I de nuestra era, encontramos una situación parecida, pues aunque hay evidencias de que nunca se dejó de hablar el hebreo, este se había restringido básicamente a los círculos sacerdotales, de escribas y rabínicos que manejaban la ley, que estaba obviamente en hebreo. Sin embargo, el idioma hablado por el pueblo mayoritariamente era el arameo. Podemos concluir con seguridad que el idioma popular dominante en Palestina, Galilea, Samaria y Judea en el tiempo de Jesús era el arameo y no el hebreo. Además de lo que hemos dicho, hasta el momento podemos avanzar un poco más y afirmar que en la Biblia misma encontramos suficiente evidencia para afirmar que la traducción es una tarea paralela y simultánea al origen de los textos bíblicos mismos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento la expresión que traducido es la hallamos 9 veces, haciendo referencia a traducciones de palabras, nombres o expresiones hebreas y arameas. Por ejemplo, Mateo 1:23, una palabra hebrea; Marcos 5:41, una aramea; 15:22, una palabra hebrea. Compárese también Juan 19:17, en Marcos 15:34, una palabra aramea; en Juan 1:38, una palabra hebrea; también el 41, una palabra hebrea; Juan 9:7, una palabra hebrea; en Hechos 4:36, una palabra aramea; igualmente Hechos 9:36, un término arameo. Ahora, otra evidencia más, que aunque no usa la expresión que traducido es, sin embargo le es equivalente, es la expresión que traducido quiere decir,
que la encontramos en Hechos 13, versículo 8, y es un término arameo al que hace referencia en Hechos 13, 8. El balance final es de 10 indicaciones directas de que se está trabajando con una pluralidad lingüística. De estas 10 referencias a traducciones en el Nuevo Testamento mismo, 5 refieren a traducciones del hebreo y 5 a traducciones del arameo. Ahora, pasemos a hablar de la tarea de la traducción con relación al Antiguo Testamento. El surgimiento de los targúmenes. La traducción del hebreo al arameo, ya vimos que históricamente fue la situación del pueblo de Israel que después del exilio requirió la traducción de los textos hebreos al arameo. Se reconoce que el arameo se había convertido en una lengua internacional y dominante en Siria y Palestina bajo el dominio de Babilonia y Persia. Se ubica el imperio caldeo o neobabilónico entre el año 626 al 559 a.C. y el imperio persa del 559 al 339 a.C. En esta situación, el pueblo hebreo asimiló el arameo como lengua común, pero como los libros sagrados habían sido escritos en hebreo, se fue haciendo necesaria su traducción al arameo. De todos modos, las traducciones al arameo preceden y suceden a la sinagoga que surge alrededor del siglo III a.C. Hoy existen targúmenes prácticamente de todo el Antiguo Testamento, con excepción de Esdras, Nehemías y Daniel. Ahora bien, esa situación que vivió Israel después del exilio fue la que originó un cambio en cuanto al idioma dominante en la mayoría del pueblo. Véase, por ejemplo, Nehemías 8, versículos 7 al 9. También es bueno precisar que en el referido texto de Nehemías, la traducción del hebreo al arameo fue oral. Más adelante, los targúmenes llegaron a tener una expresión escrita, principalmente para su uso en la sinagoga, aunque luego su uso se extendió hacia fuera del contexto de la sinagoga. Se afirma que para el siglo I de nuestra era hay suficientes testimonios de la existencia y el uso de tales traducciones en las sinagogas. Ahora hablemos del surgimiento de la Septuaginta. La traducción del hebreo al griego. Con la dispersión del pueblo judío en el siglo III a.C., durante la época helenística de dominio griego, que inicia con la toma de Palestina por Alejandro en el año 332, el famoso Alejandro el Grande, al inicio del dominio de Roma hasta el año 63 a.C., cuando el general romano Pompeyo toma Jerusalén. Si estamos hablando que la época helenística va desde el 332 hasta el 63 a.C., cuando Pompeyo toma Jerusalén. Vemos entonces que se establece una gran comunidad de judíos en Alejandría de Egipto. Aunque algunos detalles se discuten, sí es cierto que el monarca griego de Egipto ordenó que se realizara una traducción al griego de la llamada Torá en hebreo y Pentateuco en griego, es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Esta traducción se hizo alrededor del año 250 a.C. Posteriormente, en un plazo de tiempo no determinado, pero no inmediatamente, se tradujeron también al griego el resto de los libros que componen el Antiguo Testamento. La importancia de la Septuaginta es que fue para las primeras generaciones de cristianos, incluyendo la época apostólica, fue su vía de acceso al texto del Antiguo Testamento. Casi todas las referencias que hacen los autores del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento son hechas de la Septuaginta. Pasemos ahora a hablar de la tarea de la traducción con relación al Nuevo Testamento. Hablemos en primer lugar de la traducción de las palabras y los dichos de Jesús, que fue una traducción del arameo al griego. Tomando en cuenta lo que ya hemos dicho, concluimos que es casi seguro que Jesús no usara otro idioma más que el arameo en su ministerio terrenal.
Lo interesante es que, aunque se conservan en el Nuevo Testamento algunas expresiones de Jesús en arameo, casi la totalidad de las palabras y los dichos de Jesús nos han llegado en griego. Algunas palabras arameas presentes en el Nuevo Testamento son Abba, traducido como padre o papá, Marcos 14:36, también Romanos 8:15, Gálatas 4:6, Bartimeo, que significa hijo de Timeo, Marcos 10:46, también Bernabé, hijo de Nabá, Hechos 4:36 y 9:27, Bar-Jonás, hijo de Jonás o de Juan, Juan 21:17, Elimas, que significa el poderoso, Hechos 13:8, Tabita, que significa gacela, Hechos 9:36, Efata, sea abierto, ábrete, Marcos 7:34. Expresiones arameas presentes en el Nuevo Testamento son, por ejemplo, Talita Kumi, niña, levántate, Marcos 5:41. Eloi, Eloi, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Ahora, una observación. Y es preciso aclarar que, a diferencia de Marcos, que usa una expresión completamente en arameo, Mateo 27:46 expresa una parte en hebreo cuando dice Elí, Elí, y la segunda parte en arameo, lema sabactani. Lamentablemente, aunque el texto griego dice lema sabactani, tanto en Mateo como en Marcos, la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional tienen en ambos pasajes lama sabactani, que es más bien una expresión hebrea. Otra expresión aramea que encontramos en el Nuevo Testamento es Maranatá, que significa el Señor viene, 1 Corintios 16:22. Ahora, la producción de los escritos propiamente cristianos. La producción literaria del Nuevo Testamento en el idioma griego. Como el cristianismo es más bien un hecho gentil, no judío, si bien sus inicios estuvieron en Palestina, si bien sus raíces están en el pueblo hebreo y en la tradición hebrea, lo cierto es que su desarrollo expansionista, el idioma en que se recordaron, comunicaron y repitieron las memorias de Jesús, sus dichos, sus acciones y todo lo ocurrido con él, así como la lengua usada para la difusión de las enseñanzas apostólicas, fue el griego. Recordemos que Pablo, reconocido como el primer gran misionero y escritor, autor del Nuevo Testamento, nunca fundó una comunidad cristiana en territorio palestino, sino en ciudades griegas, provincias del Imperio Romano. Y para cuando tuvo la necesidad de escribirle a la comunidad de hermanos y hermanas ubicadas en la misma capital del Imperio Romano, es decir, Roma, según se ve en la epístola a los romanos, lo hizo en griego. Ahora, la traducción del griego al latín. Con la división política ocurrida en el Imperio Romano, cuando Constantino decidió mover la capital del Imperio Romano de Roma en Occidente al Oriente, en Bizancio, que luego sería llamada Constantinopla en el año 330 de nuestra era o después de Cristo, se fueron dando una serie de situaciones históricas que hicieron que cada uno de estos imperios dominara un idioma diferente. En Roma, capital del Imperio Romano Occidental, dominó y prevaleció el latín. En cambio, en el Imperio Romano de Oriente, dominó y prevaleció el idioma griego. Tristemente, la división dada en el plano político se daría posteriormente en el plano eclesial. En Roma tuvo su sede central la Iglesia Occidental, reteniendo el latín como el idioma para la comunicación del Evangelio y la práctica de la liturgia. Esta realidad hizo necesaria la traducción de los escritos sagrados del hebreo y griego al latín. La primera traducción completa de la Biblia al latín fue hecha por Jerónimo entre los años 390 y 405 después de Cristo. No obstante, se afirma que las traducciones latinas comenzaron a mediados del siglo II de nuestra era. Hablemos ahora un poco de la traducción, la tarea de la traducción como parte de la Reforma Protestante del siglo XVI. La obra de Juan Wycliffe, en primer lugar.
Tradujo la Biblia completa al inglés en el año 1382. Wycliffe es considerado el precursor de la reforma en Inglaterra. Este más bien fue un pre-reformador. Recuerden que la reforma fue en el siglo XVI, 1517. Ahora, en segundo lugar, la obra de William Tyndale tradujo la Biblia al inglés en el año 1526. También queremos hablar de, como tercer lugar, la obra de Martín Lutero. Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán en el año 1522 y luego la Biblia completa en el año 1534. Punto D, la obra de Juan Calvino. Juan Calvino, que vivió entre 1509 y 1564. Se afirma que tradujo por lo menos el Nuevo Testamento al francés. En punto E, la obra de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. El primero tradujo, es decir, Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al español en el 1569. Luego el segundo publicó, es decir, Cipriano de Valera, publicó una revisión de la obra de Casiodoro de Reina en el año 1602. Sin embargo, hay que aclarar que la primera Biblia completa traducida al español no es la realizada por Casiodoro de Reina, sino la llamada Biblia Alfonsina, porque fue hecha bajo el patrocinio del rey Alfonso X, llamado el Sabio, rey de Castilla y de León. Ahora, pasemos a hablar de los métodos de traducción en las versiones modernas de la Biblia. Está en primer lugar la llamada equivalencia formal, que también se le llama traducción literal. El método de traducción por equivalencia formal es un tipo de traducción que se esfuerza en mantener la forma y estructura gramatical de la lengua fuente, es decir, casi palabra por palabra. Por ejemplo, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, son versiones de la Biblia que se han traducido por equivalencia formal. Punto B, la equivalencia dinámica. Es un tipo de traducción que no se apega tanto a la forma y estructura de la lengua fuente con tal de asegurar la adecuada transmisión del sentido en la lengua receptora. Por ejemplo, la versión popular Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, entre otras, son versiones de la Biblia traducidas mediante la equivalencia dinámica. En punto C, la paráfrasis. Este método no es propiamente una traducción. Lo mencionamos porque ciertamente se ha aplicado en algunas versiones de la Biblia, pero no es propiamente un método de traducción, no es una traducción. ¿Por qué? Porque tiene la tendencia de introducir en el texto ideas que no forman parte del texto fuente. Un ejemplo de este tipo de traducción fue un Nuevo Testamento muy popular que se hizo hace más de 20 años llamado Lo más importante es el amor. También se ha planteado como una paráfrasis la Biblia al día. Ahora, en resumen y en conclusión, la traducción de la Biblia ha sido y es necesaria. En primer lugar, por razones prácticas. No todos pueden tener acceso a la Biblia en sus idiomas originales, es decir, hebreo, arameo y griego. 2. También por razón misionera. Es prácticamente imposible realizar una labor misionera consistente sin contar con por lo menos una parte de la Biblia en el idioma del pueblo que se pretende alcanzar con el Evangelio. En tercer lugar, a fin de que se conozca la verdad. Un pueblo que no conoce la Biblia es incapaz de juzgar la enseñanza que se le imparte basada en la misma Biblia. La labor de traducción bíblica es interminable, pues en la medida en que los idiomas avanzan y se desarrollan conforme a los cambios y desarrollo de la sociedad, se hace necesaria la actualización de la Biblia para que mantenga su vigencia y pertinencia.
Luego, dado que toda traducción es una proyección no perfecta de la Biblia en sus idiomas originales, es preciso que estemos dispuestos a usar sin prejuicios distintas versiones de la Biblia con el objetivo de conocer efectivamente la verdad. Pretender usar hoy una sola versión de la Biblia en la iglesia, en los estudios bíblicos, el seminario, la universidad, etc., aunque sería ir en una dirección contraria a la historia de la Biblia misma, puede ser una aparente tranquilidad o dar imagen de paz y tranquilidad y de armonía, pero eso nos aleja seriamente de la posibilidad de conocer la verdad. No es posible hoy pretender que un predicador, un pastor, un evangelista, un misionero, un teólogo, un estudioso de la Biblia pretenda estudiar la Biblia y predicar y hablar de ella basado en una sola versión. Recomendamos entonces comprar distintas versiones de la Biblia, obviamente en distintos métodos de traducción. Si usted compra, por ejemplo, toda la serie Reina Valera, eso es básicamente por equivalencia formal. Tiene que comprar Biblias por equivalencia formal, pero también Biblias por equivalencia dinámica, como la versión popular y otras. En fin, parte del respeto por el mensaje de la Biblia y por querer tener una mejor comprensión de ella, implica que hagamos una inversión notable en adquirir varias versiones de la Biblia y que nunca hagamos un estudio profundo, a menos que sea devocional, basado únicamente en una versión de la Biblia. Ahora queremos pasar a la parte final de este estudio, que tiene que ver con la consistencia sobre las versiones de la Biblia. Vamos a hablar sobre la consistencia en los métodos de traducción bíblica y vamos a usar algunos pasajes para nuestro análisis. Génesis 1.1, por ejemplo, Deuteronomio 10.17 y Gálatas 2.6 como casos ilustrativos. A pesar de que por lo general, en cuanto al método de traducción empleado, las versiones de la Biblia se clasifican en literales, más bien debía decirse por equivalencia formal, y dinámicas, lo cierto es que lingüísticamente no es posible realizar una traducción totalmente por equivalencia formal. Por otro lado, en la práctica, la equivalencia dinámica no ha sido empleada por completo. Antes de avanzar demasiado en nuestro análisis, creo que se hace necesaria, ¿verdad?, de nuevo, una explicación de en qué consiste tanto el método de traducción por equivalencia formal como el método de traducción por equivalencia dinámica. Esto viene a ser un reforzamiento de lo dicho anteriormente cuando hablamos de la tarea de la traducción bíblica en la historia del pueblo de Dios, en la tradición judeocristiana. La equivalencia formal, tipo de traducción que se esfuerza en mantener la forma y estructura gramatical de la lengua fuente, casi palabra por palabra, es lo que generalmente se conoce como traducción literal. Lo penoso es que muchos erróneamente piensan que este es el mejor método de traducción. En consecuencia, los que así piensan consideran que las versiones de la Biblia. Lo penoso es que muchos erróneamente piensan que este es el mejor método de traducción. En consecuencia, los que así piensan consideran que las versiones de la Biblia que nos llegan a través de este método son las mejores. Pero esto sencillamente no es cierto. Versiones de la Biblia que nos han llegado por medio del método de la equivalencia formal son la Reina Valera, la Biblia de las Américas, entre otras. La equivalencia dinámica, tipo de traducción que no se apega tanto a la forma y estructura de la lengua fuente con tal de asegurar la adecuada transmisión del sentido en la lengua receptora. Por ejemplo, la versión popular Dios habla hoy, la nueva versión internacional, etc., son ejemplos de versiones de la Biblia por equivalencia dinámica. Ahora, contrario a lo que muchos piensan, este es considerado por los especialistas como el mejor método de traducción,
y las versiones de la Biblia que nos llegan por medio de este método tienen cierta ventaja con relación a las realizadas por equivalencia formal. Para ilustrar lo que estoy afirmando en el primer párrafo de este artículo, voy a citar un ejemplo de cada caso. El primer caso, con relación a la Reina Valera de 1960, ocurre que esta versión de la Biblia presume de su literalidad, es decir, de su equivalencia formal. Ahora bien, analicemos la expresión Dios no hace acepción de personas que encontramos en Gálatas 2:6. La expresión griega traducida es prosopon ho theos anthropou ou lambanei. Esta expresión, por equivalencia formal, debe traducirse cara, Dios, de ser humano no recibe. Repito, una traducción por equivalencia formal de la expresión prosopon ho theos anthropou ou lambanei, por equivalencia formal debiera traducirse cara, Dios, de ser humano no recibe. Entonces, nos preguntamos, ¿muestra la Reina Valera de 1960 en este caso equivalencia formal alguna? Pero me gustaría profundizar un poco más en este caso, yéndome ahora a una situación similar, pero en el Tanakh, la llamada Biblia hebrea judía, pero identificada como Antiguo Testamento por los cristianos. En Deuteronomio 10:17 encontramos la siguiente afirmación, refiriéndose a Dios, que no hace acepción de personas. La frase hebrea traducida aquí es lo yisa fanim, que por equivalencia formal debe leerse no exalta el rostro. Dios no exalta el rostro. Pasemos a considerar ahora la traducción que hizo la Septuaginta, es decir, la versión griega del Antiguo Testamento, de la expresión en cuestión, lo yisafanim, en Deuteronomio 10:17. La Septuaginta tradujo con la expresión griega u thaumasei prosopon, que por equivalencia formal debe leerse no admira el rostro, no se asombra del rostro, no se asombra de él. Ahora bien, ¿cuál es el sentido de la expresión griega de Gálatas 2:6 y de la hebrea de Deuteronomio 10:17? Respuesta, que Dios no basa su trato para con el ser humano en el aspecto externo del mismo. No es su apariencia externa lo que Dios toma en cuenta para relacionarse con el ser humano. Esta situación es de todo contrario, ¿verdad? Por lo general, en el trato que el ser humano establece con sus semejantes. De ahí la idea de que Dios no hace favoritismo. Dios no tiene favoritos. Compárese, por ejemplo, Santiago 2, del 1 al 9, que voy a citar. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que le ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, el griego por equivalencia formal sería, si ustedes reciben el rostro de las personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores.
También son pertinentes aquí las palabras de 1 Samuel 16, versículos 6 y 7, que dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, es decir, el rostro, la apariencia externa, pero Jehová mira el corazón. Conclusión respecto de este primer caso: la expresión acepción de personas en Gálatas 2:6 y Deuteronomio 10:17 es una traducción por equivalencia dinámica y no por equivalencia formal, que es de lo que se presume, por lo general, con relación a la versión Reina Valera de 1960. Para el segundo caso, quiero que consideremos la traducción de Génesis 1:1 que nos ofrece la versión popular Dios habla hoy. Cito: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Una lectura atenta y detenida de Génesis 1:1 en la versión popular demuestra que, a pesar de que presume de ser una traducción por equivalencia dinámica, es prácticamente igual que la traducción de Génesis 1:1 que ofrece la Reina Valera de 1960. La diferencia radical que tiene la traducción que hace la versión popular de Génesis 1:1 de la que muestra la Reina Valera de 1960 es que la primera le añade la expresión de todo. Comparemos ahora la traducción de Génesis 1:1 en las dos versiones en cuestión, es decir, la Reina Valera de 60 por equivalencia formal y la versión popular Dios habla hoy por equivalencia dinámica. Vamos a hacer una especie de análisis morfosintáctico. La Reina Valera de 60 dice: en el principio, que viene siendo un complemento circunstancial de tiempo, creó, que sería el verbo, Dios, el sujeto, los cielos y la tierra, complemento u objeto directo. Esta estructura sintáctica que manifiesta Génesis 1:1 en la Reina Valera de 1960 es complemento circunstancial de tiempo, 2, verbo, 3, sujeto, 4, complemento directo. La versión popular Dios habla hoy dice: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Un análisis sintáctico y morfosintáctico diríamos, en el comienzo de todo, complemento circunstancial de tiempo. Dios, sujeto, creó, verbo, y cielo y la tierra, complemento u objeto directo. Estructura sintáctica que manifiesta Génesis 1:1, la versión popular Dios habla hoy. Es complemento circunstancial de tiempo, sujeto, verbo y complemento directo. Como se puede observar, la traducción de Génesis 1:1 que muestra la versión popular Dios habla hoy por equivalencia dinámica es prácticamente igual a la de la Reina Valera de 1960 por equivalencia formal. La única diferencia es que la versión popular Dios habla hoy se ajustó un poco más a la sintaxis castellana cuando colocó el sujeto delante del verbo. En esta forma, Dios creó, mientras que la Reina Valera tradujo creó Dios. Además de todo lo que tienen en común la traducción de Génesis 1:1 en la Reina Valera de 1960 y la versión popular Dios habla hoy, tengo que mencionar el hecho de que ambas versiones, aunque la última presume de superar muchas cosas de la primera, colocan el artículo definido en la expresión en el principio, cuando en realidad el texto hebreo no lo tiene. Y por eso, más bien, dice el texto hebreo, en un principio, así también traduce la Septuaginta, en un principio, que es lo que debe traducirse siguiendo el texto hebreo. Por otro lado, hay que reconocer que la inclusión del artículo definido en la expresión en el principio tiene mayores implicaciones para la versión popular Dios habla hoy que para la Reina Valera de 1960. ¿Por qué? Pues porque ésta agregó la expresión
de todo, ya que bajo el supuesto de que debe llevar el artículo definido, a pesar de no tenerlo en el hebreo, deduce la idea de que Génesis 1:1 hace referencia no a uno de los posibles comienzos, sino al comienzo de todo. Por eso su traducción en el comienzo de todo. Una verdadera traducción por equivalencia dinámica ajustada al texto hebreo y a la verdadera sintaxis castellana sería: Dios creó el cielo y la tierra en un principio. Otra segunda opción aceptable sería: Dios creó en un principio el cielo y la tierra. Conclusión final. En el caso del uso de la expresión acepción de personas en la traducción de Deuteronomio 10:17 y Gálatas 2:6 en la Reina Valera de 1960, que presume de su equivalencia formal, no tradujo como tal en dichos casos, sino por equivalencia dinámica. Insisto, la traducción acepción de personas en Deuteronomio 10:17 y Gálatas 2:6 en la versión Reina Valera de 1960, aunque presume de ser por equivalencia formal, fue más bien, en estos casos, por equivalencia dinámica. Respecto a la traducción de Génesis 1:1, ofrecida por la versión popular Dios habla hoy, que presume de su equivalencia dinámica, no traduce propiamente por equivalencia dinámica, sino por equivalencia formal, a pesar de algunas mejoras que logra con relación a la sintaxis mostrada por la traducción de la Reina Valera de 1960. Por eso insistimos en que usted trate de adquirir distintas versiones de la Biblia y de distintos métodos de traducción.